la sangre que va corriendo. Pero ¿por qué no leemos junto el Salmo 91? Lo van a tener en pantalla, si lo quieren seguir desde sus Biblias, mucho mejor. Yo lo voy a leer de la versión NBI. Salmo 91 dice, desde el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio y al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad, llegará a tu hogar. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán, para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Acompáñame a orar, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, nos alineamos a ella, abrimos ahora nuestra mente, nuestro corazón, para recibir todo aquello que hoy tienes para decirnos, Señor, todo aquello que hoy tienes para enseñarnos. Porque cada vez que vamos a tu palabra, Señor, con un corazón rendido, con un corazón abierto, tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Y declaramos, Señor, que la palabra que hoy traes a nosotros, esta porción de tu palabra, esta porción tan rica que vamos a compartir, Señor, declaramos que va a ser ese propósito por el cual hoy la enviaste, Señor, por el cual hoy la pones en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y te bendecimos y te honramos, te entregamos toda gloria, toda honra, y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Podés tomar asiento, ahora sí, ponete cómodo, no muy calentito, no te duermas. Un poco para poner, creo que todos los que estamos acá conocemos el Salmo 91, en algún momento, capaz que no todo, pero sí fragmentos de este Salmo, lo hemos escuchado, lo hemos leído muchas veces en la palabra, lo hemos justamente escuchado muchas veces en prédica. Y justamente el Salmo 91 es uno de los salmos más famosos y conocidos de todos, ¿sí? Es un salmo justamente, como lo acabamos de leer, es un salmo lleno de promesas en cuanto al cuidado, descanso y seguridad dado por Dios, no por ningún otro, ¿sí? Está hablando justamente de un salmo de una persona que ha confiado en el Señor. Entonces, bueno, está lleno de esas promesas que da Dios para el cuidado, el descanso y la seguridad de su pueblo, de sus hijos. La tradición judía justamente atribuye a este salmo a Moisés por dos cosas. En primer lugar, porque es precedido por el Salmo 90, que sabemos que es el Salmo de Moisés o la oración de Moisés. Y entonces, bueno, por la proximidad y porque este Salmo no tiene autor, bueno, la tradición judía justamente lo atribuye a Moisés. Pero después, en segundo lugar, también porque tiene muchas connotaciones, si bien es muy parecido al Salmo 90, tiene muchas connotaciones justamente de una persona que ha pasado por un desierto, de una persona que ha necesitado una sombra, de una persona que ha necesitado en el medio de ese desierto que el Señor los librara de todas esas aflicciones, de todas las trampas que se avecinaban. Y justamente vemos también una persona que ha experimentado la gloria del Señor. Entonces todo eso se ve reflejado en este Salmo 91, que ahora vamos a ir viéndolo un poco más a detalle. Pero bueno, hay quienes creen justamente que este Salmo se le podría atribuir justamente a Moisés, ¿no? Pero como decimos que es un Salmo muy conocido,
También vemos que en la sociedad es un salmo muy conocido. Y hay mucha gente, no sé si alguno de los que está acá lo hizo, pero muchos dejan en su casa la Biblia abierta. ¿Y dónde la dejan? En el Salmo 91. ¿Qué están haciendo con eso? Bueno, creen que porque lo abren en el Salmo 91 es reconocido como un salmo de protección, es reconocido como un salmo que, como vemos ahí, ¿no? que ningún mal, ninguna plaga va a llegar a ese hogar. Bueno, ¿qué se hace? No me importa si creo en Dios, si no creo en Dios, si voy a la iglesia, no voy a la iglesia. Abro la Biblia en el Salmo 91, lo dejo en mi casa, me voy tranquilo a trabajar, mi casa no se va a prender fuego, no va a entrar nadie. ¿Por qué? Porque está abierto en el Salmo 91. Ahora, nosotros entendemos que la palabra de Dios no es un amuleto, pero hay gente que lo usa de esa manera. Y decime si alguna vez nosotros quizás no has dicho, ay, hoy no oré a la mañana, no, voy a tener un día terrible. Ay, hoy no leí la Biblia, uy, lo que me espera, ¿no? Y creemos que de esa manera es como si fuese por arte de magia o por una cuenta matemática, que bueno, si hago o si cumplo con ciertos requisitos, tengo o no tengo el favor de Dios. Pero sin embargo vamos a ver en este salmo, y nosotros entendiendo que no es amuleto, justamente nosotros sabemos que la palabra de Dios no es por arte de magia, no es un amuleto, como decía, místico, que en este caso yo abro la Biblia en el Salmo 91 y mi casa va a ser protegida, sino que justamente lo que activa la palabra de Dios en nuestra vida es la fe en obediencia a ella. Entonces, por ser tan conocido este salmo, hay mucha gente que lo usa como eso, como un amuleto, ¿no? O lo recito y ya tengo el favor de Dios, pero sabemos que no es así, sabemos que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas, que las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas cuando nosotros respondemos en obediencia a esa palabra, ¿sí? Veamos un poquito en profundidad justamente algunos fragmentos de este salmo, de este pasaje, porque tiene mucho que decirnos, ¿no? Hay aspectos claves, por ejemplo, a entender para poder activar sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, nuestro ministerio, sobre todo lo que nos rodea, este salmo y estas promesas tan ricas que el Señor hace para nosotros. Y en primer lugar, vamos a ver para quién va dirigido este salmo, ¿sí? Si hay algo que sabemos de cómo trata el Señor con su pueblo, de cómo trata con nuestras vidas, es que justamente el Señor no se mueve por el azar, ¿sí? Esto no es una lotería, no es, bueno, yo tiro mis bendiciones sobre la tierra y al que le salpique, ¿no? Sino que dice la palabra que el Señor mira toda la tierra, no sus ojos, se posan sobre toda la creación y el Señor está buscando a alguien que sea justo, que le honre, ¿no? Para el Señor poder abrir las puertas de los cielos sobre esas personas. Entonces estamos viendo que el Señor en ese sentido es selectivo. El Señor no tira porque sí. El Señor no tira bendiciones y que le caiga al que le caiga. Sí vemos, por ejemplo, y es algo que tenemos que entender, que hay bendiciones de parte de Dios que son universales, que hay bendiciones de parte de Dios que Él ya las decretó sobre toda su creación. ¿Por qué? Porque todo le corresponde, todo es suyo, todo es del Señor, Él es dueño de todo. Entonces, dice la palabra justamente, una de esas bendiciones universales o que le cae a todo el mundo, es que Él hace salir el sol sobre ¿quiénes? ¿Sobre cristianos? No. Dice la palabra, sobre buenos, sobre malos, ¿sí? Sobre el justo y sobre el injusto. El Señor hace salir el sol para todos. Y todos tenemos acceso a ese sol que el Señor manda. Lo mismo cuando el Señor manda la lluvia, ¿no? Dice que la lluvia no vuelve de donde salió sin haber antes regado toda la tierra. Y sabemos que muchos se aprovechan de ese agua que tanto bien nos hace, ¿no? De esa lluvia que riega todos los campos, algunos lo usan para sus cultivos y sin embargo quizás no tienen a Dios en su corazón, pero disfrutan de esas bendiciones porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces esas bendiciones universales que el Señor dio sobre toda su creación, las cumple. Pero ahora en este caso vemos justamente que este salmo y estas bendiciones de Dios, sí hay condiciones. Y sí es para alguien específico, y sí es para gente específica, y no está declarado esto sobre todo aquel, ¿no? que se levanta a la mañana, que va a trabajar. No está declarado sobre todo el mundo, está declarado sobre personas que obviamente buscan honrar al Señor. Y entonces, ¿para quién está dirigido? Vemos que el Señor no se maneja por azar. Si leemos ahí el Salmo 91, lo estábamos leyendo hoy, pero dice, el que habita al abrigo del
Altísimo, ¿sí? Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y acá hay una palabra que es muy importante, ¿sí? Y es muy profunda, que es el que habita. Arranca así este salmo, ¿no? El que habita. En el Antiguo Testamento, estudiando un poquito estas palabras, en el Antiguo Testamento deriva del hebreo yashab, que significa asentarse, morar o permanecer, ¿sí? ¿Qué implica esto? Justamente una residencia permanente, no es una visita esporádica o temporal. Y el término yashab justamente es utilizado más de 1100 veces en el Antiguo Testamento para describir justamente que el asentamiento de los israelitas, la permanencia de Dios en medio de su pueblo o el residir en un lugar fijo. Lo primero que puedo destacar acá es que Dios siempre buscó relacionarse. Y Dios quiere derramar esas bendiciones no sobre cualquiera, sino sobre aquellos que deciden habitar en Él. Y si ya nos fijamos por esa, o nos guiamos justamente por esa palabra, nos habla justamente de que no es algo esporádico, no es algo por temporadas, sino que estas promesas están dirigidas a aquellos que deciden habitar, que deciden asentarse, que deciden hacer morada en el Señor. Esto es en el Antiguo Testamento, ¿no? El término yashab, justamente, que significa asentarse, morar o permanecer. Pero en el Antiguo Testamento también la misma palabra, se usa el término griego que dice eskeno o eskenó, que significa hacer una tienda o acampar. Por eso vemos también cómo este salmo se va relacionando de alguna manera con la experiencia que tuvo Moisés, esa relación que él tuvo en medio del pueblo con el Señor, ¿no? Que el Señor armó su campamento, ¿no? Su tienda de campaña o de reunión en el medio del pueblo. Y acá en el Nuevo Testamento, por ejemplo, esta palabra eskenó significa justamente esto, hacer una tienda o acampar. Un ejemplo de esto lo tenemos en Juan 1:14. Todos lo conocemos, dice, y el verbo se hizo hombre, ¿y cómo continúa? Y habitó, ¿sí? Dice, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la frase, y habitó entre nosotros, literalmente se describe como puso su carpa. O sea, está diciendo de alguna manera, dice la palabra, como me encantaba esta imagen hoy mientras adorábamos al Señor, que Él realmente habita en la alabanza de su pueblo, ¿no? Entonces, Él nos falta su palabra y cuando nosotros llevamos una vida que bendice, que alaba a Dios, que le honra, Él decide habitar, hacer su campamento justamente en medio nuestro. Y como vemos acá en referencia a Cristo, entonces la frase y habitó entre nosotros justamente es traducida como y puso su carpa. Esto tiene muchas connotaciones, ¿no? Y hace justamente referencia a lo que hablábamos hoy, al tabernáculo de Dios, a la tienda de reunión, que lo vemos en todo Éxodo, donde la gloria de Dios justamente llenaba toda la tienda, ¿sí? La nube del Señor se posaba sobre ese lugar. Y acá lo vemos justamente en Cristo, ¿no? De la misma manera en Cristo, Él establece su morada, habita entre los hombres y se manifiesta su gloria, a la luz de todos, a la vista de todos. Ahí dice, y hemos visto la gloria que corresponde, no a cualquier hombre, hemos visto la gloria que corresponde al Hijo, justamente unigénito de Dios, ¿no? Lleno de gracia y lleno de verdad. Las promesas justamente de protección que Dios da en este salmo no es cuestión de lotería como mencionábamos antes, sino que estas promesas están destinadas justamente a aquellos que habitan en Él, que tienen su morada en Él, a aquellos que no dejan a Dios en un culto, en un devocional, y después salgo a atender mis necesidades o mis cosas sin ser consciente de que la presencia de Dios está de continuo en mi vida, ¿no? En mi adolescencia, y esto me cambió la cabeza y me cambió mi manera de relacionarme con el Señor, hubo una palabra que transformó justamente esto, mi manera o mi relación con Dios,
y era devoción, ¿no? Y justamente una de las maneras de llevar a la práctica esa devoción es entender en todo momento con mis actos, con mis palabras, con mis pensamientos, que el Señor está presente. Es entender en todo momento con mis actos, con mis pensamientos, con mi manera de hablar, con las cosas que digo, con la manera de relacionarme, que el Señor está presente y que yo le tengo que honrar, que yo le tengo que agradar. Entonces, eso a mí me transformó la cabeza, o sea, mi manera de relacionarme con el Señor me voló la cabeza en ese sentido y yo ya no me relacionaba con Dios solamente un tiempito a la mañana, ¿no? Mi relación con Dios ya pasó de ser en un GBC, en una célula, en un culto, en una reunión de oración, lo que sea, a empezar a hacer algo de continuo. Hay un libro muy lindo que en base a eso también lo empecé a leer en ese tiempo, que hablaba justamente sobre un monje de un monasterio, tenía un nombre que no me acuerdo ahora, era el hermano tanto, pongámosle el hermano Nicanor porque la mayoría se llaman así. Pero bueno, este hermano dice que llevó a la práctica, entonces decía, la práctica de la presencia de Dios, ¿no? De cómo estar justamente, constantemente en la presencia del Señor. ¿Y qué decía este hermano? Él se encargaba de la comida, ¿no? de todo lo que era la cocina. Y él dice que por más que no sabía hacer una cosa o alguna receta o lo que sea, él siempre se lo encomendaba al Señor. Entonces él estaba cocinando o estaba lavando las verduras, lo que sea, y él estaba orando al Señor. Se le encomendaban otra tarea y él lo hacía orando al Señor. Entonces dice que empezó a hacer una práctica continua para él el relacionarse con el Señor. Y esto habla de una persona que habita en el Señor. No habla de una persona que viene esporádicamente. No habla de una persona que, bueno, sí, como decía hoy, termina el culto a las 12, a la 1, algunos quieren que termine a 11:30 para salir corriendo, pero bueno, termina el culto y Dios quedó ahí, ¿no? Termino mi tiempo devocional con el Señor, lo tengo que hacer a las corridas porque me levanté tarde y porque llego tarde al trabajo, bueno, listo, lo hago rapidito, un versículo, oro, encomiendo el día al Señor y listo, quedó ahí. Pero después salgo, hago mis cosas, hago las tareas del día a día, y como que me voy olvidando del Señor. O no me voy olvidando, sino que no lo tengo presente en todas las cosas que voy haciendo. Y sinceramente lo que el Señor quiere y lo que el Señor nos está mostrando con esta palabra, justamente, es que lo que Él busca es relacionarse con nosotros. Siempre, desde el principio, el plan de Dios para su creación fue de relación, ¿sí? El que falta a esa cita somos nosotros. El que le dio la espalda una y mil veces fue el pueblo de Israel, pero el Señor siempre los llamaba, siempre los sostuvo, siempre los acompañó, siempre estuvo ahí para ellos. Ellos hacían de las suyas, pero cuando clamaban al Señor, el Señor estaba ahí. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios para su pueblo justamente es eso, habitar, relacionarse, tener comunión, estar unidos justamente. Entonces vemos que estas promesas que leemos acá en este Salmo están justamente destinadas para aquellas personas. Y de antemano podemos ver que ya el Salmo comienza de esta manera, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, todas las promesas descritas en este Salmo, ya de antemano el Señor nos deja en claras que todo eso es para aquellos que hacen de Dios su morada. Es para todos aquellos que decidieron establecerse en Él. Y esas son decisiones que uno toma día a día. Y si tomaste la decisión de establecerte en el Señor, de confiar en el Señor, de poner en práctica su palabra, el Señor lo bendice. Ahora, esa decisión tiene que estar de continuo. Esto no es un alquiler que nosotros pagamos y cuando se rompe el contrato, listo, ya está. O renuevo o me voy a buscar otro alquiler. El Señor quiere que estemos de continuo en su presencia, que habitemos a Él. Y ya en el primer punto nos lo está aclarando. Queremos ser partícipes, queremos que todas esas bendiciones de Dios, de protección, de bienestar, de resguardo, de Dios, de seguridad, de descanso, nos empapen, nos llenen por completo. Bueno, hay una primera condición y es habitar en el Señor. Habitar en el Señor. Y vamos rapidito al segundo punto. Y dice, el segundo punto dice, bajo la sombra correcta. El título que le puse al mensaje justamente es A la sombra, y entre signos de pregunta dice ¿de quién? ¿No? Uno escoge, uno elige a la sombra de quién justamente posarse, descansar.
Y este salmo continúa diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra ¿de quién? Del Todopoderoso. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Sombra del Todopoderoso, ¿no? Resaltamos eso, y sombra justamente era una metáfora convencional hebrea que denotaba justamente esto, protección contra la opresión, así como la sombra del sol, justamente como la sombra, en el desierto los protegía de ese sol incansable, ¿no? De ese sol ardiente, de ese sol que yo ahora ya agarré un poco de calor, ¿no? Hoy estamos en temporada de frío y nosotros decimos qué lindo cuando entra el solcito de la ventana o el solcito por el auto, qué lindo estar al lado de una estufa, y buenísimo. ¿Cuántos de nosotros justamente disfrutamos, ¿no? del sol? Creo que a todos nos gusta disfrutar del sol, pero una cosa es disfrutar del sol teniendo 23, 24, 25 grados, con una buena pileta, ¿no? O estando a la orilla de un río, qué lindo disfrutar el sol, y uno quiere que haga mucho calor para poder disfrutar del agua, o estando ahí en una linda playa, y vos decís, qué lindo que es el sol, ¿no? Gracias a Dios por este sol que nos diste. Ahora, muy diferente es la cosa, justamente, cuando uno tiene que vagar y vagar y vagar por un desierto, que decís, no termina nunca y no termina nunca, y a dónde voy, y el sol es muy agobiante y me cansa, y uno sabe que cuando tiene calor le empieza a pesar todo, ¿no? Cuando uno tiene frío empieza a correr, buenísimo, se siente liviano. Ahora cuando uno tiene calor, todo le empieza a pesar, todo le empieza a molestar, todo empieza a ser como fatigoso, ¿no? Y entonces ellos tenían esta referencia y hablaban justamente de la sombra como una metáfora de aquel que cubría justamente en una situación de opresión. En este caso, ellos tenían esta imagen porque vagando por el desierto, y antes los caminos de un pueblo a otro era pasar muchas veces por estos caminos, bueno, ¿qué es lo que los aliviaba en ese camino? Era un resguardo de sombra, ¿no? Era algún peñasco, alguna montaña, algo que, no sé, que ellos decían, bueno, en este lugar nos vamos a parar a descansar, a retomar, reponer fuerzas y después seguiremos adelante. Entonces, esta sombra de alguna manera estaba reflejando la protección sobre la opresión. También se decía justamente que los reyes eran sombra protectora para sus pueblos o para todos aquellos que decidían estar bajo su protección, ¿no? Sus súbditos, los que eran ciudadanos justamente de ese pueblo, o todos aquellos pueblos que decidían de alguna manera buscar la protección, ¿sí? El cuidado o la seguridad, o muchas veces la provisión que ese rey podía dar. Algunas referencias de esto, por ejemplo, Lamentaciones 4:20, dice, también cayó entre ustedes el ungido del Señor, que era nuestra razón de vivir, ¿no? Ahí están hablando de un rey. Miren cómo el pueblo, cuál era la imagen que el pueblo tenía hacia el rey, ¿no? También cayó entre sus redes el ungido del Señor, que era nuestra razón de vivir. Era Él de quien decíamos, viviremos bajo su sombra entre las naciones, ¿sí? Vemos acá cómo el pueblo, justamente en este caso, el pueblo de Judá, ponía su confianza en el rey de ese entonces. Menciona justamente que el rey era su razón de vivir y quien les daría protección entre todas las naciones, ¿no? Iban a vivir bajo la sombra del rey y eso le iba a dar resguardo frente al resto de las naciones. Pero justamente el rey de ese momento, quien se menciona ahí, fue Sedequías, y se menciona en la palabra como el último rey justamente de Judá, quien vivió en desobediencia con Dios, y justamente esto fue antes de ser sitiado, ¿no? Por Babilonia. Entonces acá estamos viendo que el pueblo de Judá estaba poniendo su confianza, no en Dios, sino en un rey, en un hombre, y justamente este rey les termina fallando. Porque ellos dicen, también cayó entre sus redes, entre las redes de Babilonia, el ungido del Señor, que era nuestra razón de vivir, o sea, estaban toda su confianza, toda su esperanza depositada sobre este rey. Dice, era él de quien decíamos, viviremos bajo su sombra entre las naciones.
Si vamos a Isaías 30, otra referencia de esto. Isaías 30, del 1 al 3, dice: el Señor ha dictado esta sentencia. Hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme. Esa palabra sin consultarme me llamó la atención también. O sea, Dios no estaba reclamándole acá que hubiesen bajado a Egipto, sino que les estaba reclamando que lo hicieron sin consultar. No sé si algunas veces tomamos ese tipo de decisiones, ¿no? Que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección o a la sombra de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón será su vergüenza, el refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Esta figura justamente de sombra protectora también se le atribuía al Faraón. Muchos corrían a refugiarse buscando apoyo, buscando protección, buscando justamente provisión, pero Dios le llama la atención a su pueblo, en este caso, recriminándoles el haber corrido bajo otra sombra, cuando Él debió ser siempre la sombra de su pueblo. Dios se presenta como ese rey, y lo vemos acá en el Salmo, no usando esa figura de sombra. Dios se presenta como ese rey capaz de dar protección, se presenta como ese rey capaz de dar provisión y descanso para aquellos que habitan en Él. ¿Sí? Por un lado, cuando buscamos nosotros protección fuera del Señor, ahí dice que bajaban a Egipto sin consultar, ¿no? Que buscaban protección en el Faraón. Por un lado, cuando nosotros buscamos protección fuera del Señor, justamente esto se puede ver como buscar esa protección descansando en nuestras seguridades humanas, en nuestras satisfacciones momentáneas, ¿sí? En los planes fuera del Señor, que muchas veces creemos que son seguros. Ay, qué buen negocio que voy a encarar, qué buen negocio que voy a hacer, pero nunca le consulté al Señor y creemos que toda nuestra seguridad está puesta ahí y eso va a solventar o nos va a ayudar en todas las cosas que necesitemos y en nuestro futuro. Cuando actuamos de esa manera, lo único que encontramos, como veíamos ahí en Isaías 30, lo único que vamos a encontrar es ruinas, vergüenza, frustración y destrucción. Es lo mismo justamente que sufrieron todos aquellos que bajaron a Egipto, a la sombra de Egipto. Pero por otro lado, cuando nosotros buscamos refugio en Dios, podemos andar seguros, podemos andar confiados en su amor, podemos andar sin temor. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso es nuestra fortaleza y es nuestra esperanza. Y es lo que el Señor anhelaba para su pueblo. Y es lo que el Señor les recriminaba a la nación de Judá en ese momento. ¿Por qué corrieron a la sombra de Egipto? ¿O por qué pusieron su confianza en un rey que desobedecía mi palabra? Porque si vemos la vida de Sedequías, justamente desobedeció la palabra del Señor. No tuvo a Dios en cuenta. Pero el pueblo de Israel, o el pueblo de Judá en ese momento, ¿qué hacía? En lugar de confiar en el Señor, en lugar de ponerse bajo la sombra protectora del Señor, de confiar en la palabra de resguardo del Señor, ¿qué hizo? Confió en un hombre. Podríamos decir hoy en día, no, maldito el hombre que confía en el hombre. Confió, o uno puede confiar en sus propias seguridades, en sus propias habilidades. Puede confiar en un negocio que está encarando, puede confiar muchas veces en una relación y basamos en esa relación toda nuestra confianza y todo nuestro quizás estado de ánimo, ¿no? Que todo depende de cómo me estoy relacionando y esa persona puede mover mi mundo. Pero acá estamos viendo que el Señor siempre quiso ser sombra, resguardo, seguridad de su pueblo. Amén, amén a la palabra del Señor. Tercer punto. Esto es algo que vemos en Salmo 91:3. Dice, todos tenemos la necesidad de un protector. No hay nadie acá que diga, bueno, sí, yo me las sé todas, yo encaro esto solo, ¿no? Y muchas veces cuando actuamos de esa manera, actuamos quizás desde la arrogancia
O muchas veces desde el orgullo de no pedir ayuda decimos, no, yo puedo con esto, yo puedo sobrellevar esta carga, yo no necesito ayuda de nadie, ¿no? Pero ¿cómo va a venir el pastor a preguntarme cómo me va? ¿Qué le importa a él cómo me va, no? ¿Cómo va a venir el líder a decirme, che, pero mirá, ¿qué le importa? Yo manejo mi vida, yo hago mis cosas, ¿no? Cuando actuamos de esa manera, justamente actuamos desde el orgullo, actuamos desde ese ego. Y obviamente uno no puede encarar todas las situaciones que se enfrentan en la vida con sus propias fuerzas, ¿no? Pero acá en el Salmo 91.3, en la necesidad de un protector, dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Y si hay algo que deja en evidencia este verso, número 3, justamente es la necesidad que tenemos de que alguien nos proteja, la necesidad que tenemos de encontrar un lugar seguro. Volviendo a la imagen de alguien que camina por el desierto, cuando vos vas, el sol está que agobia, eso refleja o está describiendo la opresión que uno puede vivir día a día, ¿no? Y uno ¿qué necesita? Bueno, necesito un lugar de descanso. No sé cuánto les pasa después de tener un día largo de trabajo o de las cosas cotidianas que tienen que hacer, te dicen, ah, qué bueno, ¿no? Como que abre la puerta de la casa, ah, qué bueno, ya estoy en casa, ¿no? Ah, qué bueno, me puedo sacar las zapatillas, tenía los pies que me apretaban todo el tiempo, ¿no? Ah, qué bueno que puedo descansar. Y uno necesita eso, uno busca reposo. No podemos andar toda la vida alerta, peleando contra todo el mundo, ¿no? Israel muchas veces fue sitiado, tuvo enemigos por todos lados. Imagínense vivir de esa manera. Bueno, hoy en día también lo están viviendo, ¿no? Imagínense vivir todo el día con esa inseguridad de saber si te van a atacar, si no te van a atacar. Y muchas veces andamos de esa manera, ¿no? Desconfiando de todo el mundo, desconfiando hasta aún muchas veces de nuestra propia familia, desconfiando muchas veces de nuestros amigos, ¿no? Desconfiando muchas veces, bueno, de las decisiones que tomamos. ¿Cuántos toman decisiones con duda o le cuesta tomar decisiones justamente porque tienen miedo a lo que pueda llegar a venir con esa decisión, ¿no? Y es como todo el tiempo estar en alerta, todo el tiempo estar en alerta. Y cuando alguien vive en alerta, lo mejor que le puede pasar es descansar en alguien mayor que lo pueda cuidar, que lo pueda resguardar, que le pueda dar descanso. Y en este caso lo vemos justamente en la palabra, ¿no? Día a día nosotros enfrentamos diferentes peligros y amenazas, pero en este verso nos deja algo en claro, el único capaz de librarnos de todos esos peligros es el Señor. Nadie más. Es el Señor. Nadie más puede hacerlo. Si vamos tomando referencias también a Jesús, Juan 17, del 15 al 16, esta es la oración que Jesús hace por sus discípulos, ¿no? Obviamente también por nosotros. Jesús estaba orando en ese momento por sus discípulos físicos, pero también por los que iban a venir. Y en Juan 17:15 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo, ¿no? Si nosotros entendemos que no somos de este mundo, pero sin embargo no estamos viviendo en la Luna, no estamos viviendo en Marte. No sé cuánto hayan comprado un terreno que se vendían en su momento, pero por ahora estamos acá, construimos acá, alquilamos acá, trabajamos acá. Pero acá la palabra nos dice, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y Jesús le estaba diciendo al Padre, no te pido que los quites del mundo, ¿no? Pero sí te ruego que los protejas, ¿de quién? Del maligno, ¿sí? Y si vamos ahí al Salmo 3, como veíamos, dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Y Jesús, entendiendo esto, no se lo pide a cualquiera, sino que le pide al Padre que proteja a sus discípulos. No somos de este mundo, pero habitamos todos los días. Y en este mundo justamente hay acechanzas día tras día. Y Jesús nos deja en claro en su oración que solo Dios puede protegernos y librarnos justamente del maligno. No quiero compararnos con las ratas, ¿no? Capaz que si mirás para el costado puede haber algún ratón, pero no quiero compararnos con las ratas. Pero cuántas veces, o no sé si les ha pasado, yo me acuerdo por ahí más de chico, cuántas veces poníamos, ¿no? Estas tramperas para cazar a las ratas que andaban dando vueltas o lauchas, que son como esas pequeñas trampitas que bueno, le ponías un quesito, ¿no?
Y cuando vos escuchabas el ruido o al otro día, ibas, ¿no? Y veías justamente, bueno, si escuchabas el ruido, sospechabas de que ibas a ir al otro día o ahí en el momento en que la rata iba a estar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque te comía las galletitas, un montón de cosas, ¿no? Entonces uno las cazaba de esa manera. Y acá, con justamente esta imagen se me venía mientras leía, ¿no? Mientras nosotros quizás vamos caminando, ¿no? Día tras día, vamos tomando decisiones, vamos emprendiendo, es como si el Señor de alguna manera fuera desactivando todas esas trampas, ¿no? Que nos va poniendo el enemigo para hacernos caer, para sostenernos en un lugar, para no dejarnos avanzar. Y cuántas veces quizás nosotros vamos por ahí, hay algunas quizás que las vemos, hay otras que no, pero el Señor nos va librando de todas esas. Uso las ratas porque, bueno, es creación de Dios, ¿no? O sea, somos todo creación de Dios, no te sientas insultado. Pero qué mejor imagen que esa, que saber que uno hasta las ponía de noche y quizás la ratita iba por ahí y muchas de esas ratitas quedaban en esas trampas, ¿no? Quedaban atrapadas. Y otras se libraban. Pero acá en esta imagen nos está dejando en claro que el único que puede librarnos de todas esas trampas que Satanás va poniendo día tras día en nuestro camino es el Señor. Si vamos al versículo 5 y 6 del Salmo 91, dice, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Nos muestra justamente que el Señor nos libra tanto en el día y en la noche. Hay peligros que nosotros nos enfrentamos, que muchos de ellos los llegamos a percibir y cuando somos librados de eso le damos gracias al Señor. Pueden ser los peligros del día, ¿no? En el día hay claridad, en el día hay luz, en el día cuando uno camina puede ver por dónde está caminando y muchas veces podemos ver o percibimos los peligros a los que nos enfrentamos. Pero también está diciendo que el Señor lo librará en la noche. Y muchas veces son esos otros peligros, ¿no? Que el Señor nos libra y nosotros ni nos enteramos. Como esa ratita que va por ahí, muchas veces capaz que hay trampas por todos lados, pero hay algunas que el Señor lo libró y ni siquiera tuvo que pasar por eso, ¿no? Y nosotros no llegamos a comprender o a percibir el 100% de todo lo que se libra justamente en el mundo espiritual, pero podemos estar confiados y descansar que el Señor nos protege aún de aquellas cosas que nosotros ni nos percatamos, ¿sí? Y ese es el resguardo y la seguridad que te da caminar en el Señor, de saber de que el Señor te protege de aquellas cosas que percibís, pero también de aquellas cosas que no llegás a percibir al 100%. El Señor te libra de todo eso, Él tiene poder para hacerlo, Él tiene autoridad para hacerlo, y Él tiene, ahí vemos, ¿no? Como, me gusta cómo lo presenta. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, quiere decir que Él está por encima de todo, pero también dice, se acoge a la sombra del Todopoderoso, o sea, no hay nadie más poderoso que Dios. Entonces ese Todopoderoso tiene poder para librarte tanto en el día como en la noche. Tiene poder para librarte de decisiones o de situaciones que vos percibas o aquellas muchas veces que no percibimos, pero descansamos. Porque el Señor nos está resguardando. Descansamos y seguimos caminando y es por eso que no andamos con temor, es por eso que las decisiones que tomamos las podemos tomar confiados, es por eso que los caminos que encaramos los podemos encarar justamente confiados y seguros, porque creemos que Dios nos está resguardando en todo momento, que Él es el Altísimo, o sea, no hay nadie por encima de Él. Y Él es el Todopoderoso, no hay nadie más poderoso que nuestro Dios, no hay nadie que le pueda hacer frente. Entonces, por ende, yo puedo caminar tranquilo, puedo caminar confiado. Por más que pase por un desierto, como vimos ahí la experiencia de Israel, el Señor va a ser esa nube que nos dé sombra, que nos va a proteger. Y cuando andemos en la noche, el Señor va a ser esa columna de fuego que nos va a dar guía, nos va a dar calor, nos va a dar protección, nos va a dar ese sustento que necesitamos. Es por eso mismo, como vemos en este punto 3, que necesitamos la protección del Señor. Invito a los chicos si pueden ir pasando, mientras vamos viendo el punto 4, dice, un lugar cálido y seguro. ¿Cómo dice? Un lugar cálido y seguro. En el Salmo 91, justamente el versículo 4, dice, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás
refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu baluarte. Plumas o alas justamente hace referencia a ese largo alcance que tiene el cuidado y la seguridad de Dios, no todo ese cuidado, esa gracia, ese favor que Dios tiene sobre nosotros. Está hablando de justamente estamos ahí, bajo sus alas, ¿no? Bajo ese resguardo, bajo ese cuidado, bajo esa protección del Señor. Cuando Él extiende sus alas, justamente puede abarcar mucho más de lo que nosotros podemos abarcar. Por ende, cuando nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, la sombra del Señor abarca mucho más, el cuidado, la protección del Señor abarca mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Por eso es importante también cuando uno descansa, en que por más que yo pueda educar a mis hijos, por más que yo los pueda dar todo lo que ellos necesitan, también es que uno confía de que el Señor puede hacer mucho más. El Señor los resguarda mucho más que nosotros, el Señor los protege mucho más que nosotros, el Señor tiene mayor alcance que nosotros para hacer las cosas. Y acá lo presenta de esa manera, ¿no? Dice, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¿Alguna vez te lo imaginaste justamente a Dios como una gallina? A mí me gusta cuando, no siempre, ¿no? Pero bueno, en este caso que voy leyendo y es tan descriptivo y vemos cómo Dios usa una imagen justamente muy visual para nosotros, muy usual para nosotros, para hacer referencia en este caso de su gran amor. Pero justamente nosotros en esta manera tan limitada que tenemos, somos tan limitados muchas veces de comprender las cosas, lo único que vemos acá en la palabra de Dios es que Dios hace referencia y usa muchas referencias de aquello que es cotidiano para nosotros, para que nosotros podamos entender el alcance y la grandeza y la profundidad de lo que Dios nos quiere decir. Y Él se revela de esa manera. No sé si te lo imaginaste a Dios como una gallina, pero Él está diciendo, vení bajo mis alas, yo te voy a dar descanso, te voy a dar seguridad, te voy a dar protección. Es Dios llevando justamente a un plano natural, terrenal, para que nosotros podamos comprender su grandeza. Jesús mismo tomó este ejemplo, si vamos a Mateo 23, 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Este es un lamento justamente de Jesús por el pueblo de Dios. Les está dando a entender que siempre fue el Padre quien buscó a sus hijos, quien buscó relacionarse, ser un refugio, un lugar seguro, un lugar cálido para ellos. Pero hay algo que le recrimina a Jesús. Dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos, ¿no? Los pone debajo de sus alas, pero no quisiste? Ese es el lugar cálido y seguro que Jesús hoy nos invita. Que el Padre hoy nos está invitando. Volver al lugar cálido y seguro, donde no necesitamos nada más que la presencia del Señor, donde no necesitamos nada más que la palabra del Señor, donde no necesitamos nada más que un tiempo a solas con ese Dios. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más que un tiempo a solas con ese Dios que todo lo puede. Con ese Dios que resguarda, con ese Dios que nos invita a descansar en Él. En el corazón de Dios justamente está el habitar juntos. Él nos busca, Él nos llama. Quiere que habitemos en Él, no solo corremos a Dios por protección, por cuidado, por provisión. La persona que habita en Él, que tiene su morada en Él, ya no está solo por lo que Dios le puede dar, está porque disfruta de la calidad y la compañía del Señor. Cuando uno está en un lugar seguro, cuando uno está en un lugar cálido, disfruta de ese lugar. ¿Cuántas veces nosotros, por eso dice el que habita, cuántas veces nosotros
llegamos al Señor por temporadas, ¿no? Llegamos al Señor porque tenemos una necesidad. Y muchas veces cuando esa necesidad el Señor la suple, nos vamos corriendo. Hacemos la nuestra otra vez. Pero el Señor nos vuelve a llamar. Y el Señor hoy nos dice en su palabra que no corramos a Él porque necesitamos algo de Él. Que no corramos a Él porque necesitamos ayuda. Que no corramos a Él porque necesitamos que nuestra vida se ordene. Perfecto, el Señor lo puede hacer. Pero el Señor quiere que estemos en ese lugar cálido y seguro, que es un lugar de comunión, que es un lugar de relación, que es el lugar donde el Señor forma el carácter de Cristo sobre nuestro carácter, que es el lugar donde el Señor quiere que entablemos esa relación para, como mencionábamos hoy al principio, vivir en devoción día tras día y entender que el Señor es todo suficiente para nosotros, entender que no necesitamos nada más, entender que con la palabra del Señor basta, que con la mano del Señor basta, que con su compañía basta. Entonces esa persona que aprendió a habitar en el Señor, a hacer campamento en el Señor, a hacer morada en el Señor, ya no está solo por lo que Dios puede dar, sino que está porque disfruta de ese tiempo de calidad y ese tiempo de compañía con el Señor. ¿Por qué no te pones de pie? No sé cuál sea tu situación, si querés cerrar tus ojos, hacelo. Pero qué lindo es ver esta imagen. Si querés traer a tu mente, a tu corazón, esa imagen que da Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces te quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. ¿Sentís que este reclamo el Señor te lo está haciendo a vos? ¿Cuántas veces quise que corrieras a mis brazos y no lo hiciste? ¿Cuántas veces seguiste renegando con tus problemas, buscando soluciones por otros lados, mientras yo estoy esperándote? ¿Cuántas veces te brindé mi ayuda, pero no la quisiste, te dice el Señor? ¿Cuántas veces te hice entender que soy todo lo que necesitas, pero vas corriendo tras otras cosas? ¿Siempre crees que te falta algo? El Señor es todo lo que tenemos. Señor, lejos de tu presencia no queremos nada, no anhelamos nada. No queremos otra cosa que saber que contamos con tu gracia, con tu favor, con tu aprobación, Señor. Porque esa mirada del Señor se posa sobre su pueblo y Él está esperando ver que haya alguien justo, que le honre, que le busque, que se acerque, que permanezca en ese lugar cálido y seguro. Déjame decirte esto, mientras tenés ahí tu tiempo con el Señor, mientras te presentás delante de Él, deja que el Señor te hable, que el Señor siga obrando en tu vida. Pero déjame decirte esto, no hay mejor lugar que estar bajo la sombra de Dios. No hay nada mejor que habitar todos los días en su presencia, cultivando una relación real, sin estructuras, sin ataduras, sin correr con un reloj, sin tiempo y espacio. Entender que el Señor no se queda en un cuarto, no se queda en un templo. Es ese Dios vivo que te acompaña día a día. Hay quienes disfrutan de la sombra, de la seguridad que les puede dar un trabajo, una relación, una economía estable. Pueden disfrutar quizás de la comodidad de un puesto por ser el amigo de o el hijo de, pero todo termina siendo momentáneo, todo es pasajero, todo te deja desolado. Los que corren a Egipto para buscar sombra, esa misma sombra le dará vergüenza, será su ruina, su destrucción. Entonces el Señor dice, corre a mis brazos. ¿Querés disfrutar? ¿Querés ser partícipe? ¿Querés apropiarte de todas esas promesas que el Señor nos da, nos declara en el Salmo 91? Habitá en la presencia del Señor todos los días. Tené al Todopoderoso como tu estandarte, como tu sombra protectora.
establecete en Él. Si reconoces algo de eso que mencionaba en tu vida, eso que te hace ir a buscar seguridad y bienestar en otros lugares que no es el Señor, hoy tenés la oportunidad de decidir habitar bajo la sombra del Señor. Ahí veíamos la comparación, el reclamo que el Señor le hacía, el pueblo de Judá. En primer lugar tenía a su rey como la esperanza de su vida, como la sombra protectora en las naciones, y después fue a buscar refugio y protección a Egipto cuando el Señor quiso ser siempre su sombra protectora. Entonces, como dice el título, a la sombra, pero ¿de quién? Hoy tienes la oportunidad de decidir bajo qué sombra querés estar. También es una pregunta para hacerte, ¿bajo qué sombra estoy hoy en día? ¿Y bajo qué sombra quiero estar? Si es en la de mis seguridades, si es en la confianza que pongo en otros, o si es bajo la sombra protectora del Señor Todopoderoso. Así, con los ojos cerrados, antes de hacer un llamado, te quiero leer una persona que decide habitar bajo la sombra del Señor, bajo su cuidado, en ese lugar cálido y seguro. Es una persona que vive conforme al Salmo 121. Y te lo quiero leer, dice: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Lo leo una vez más: el Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Y amén a tu palabra. Señor, te bendecimos, te honramos, te reconocemos como ese Padre bueno que cuida de sus hijos. Y hoy nos ponemos, Señor, bajo tus alas. Te pedimos perdón si hemos corrido a Egipto, te pedimos perdón si hemos corrido tras de nuestras seguridades, de aquello que nos daba un bienestar, de aquello que nos satisfacía en el momento. Te pedimos perdón, pero queremos vivir bajo tus alas, Señor. Queremos habitar en tu presencia. Queremos, Señor, y necesitamos disfrutar de ese lugar cálido y seguro. Ese lugar cercano a tu corazón, ese lugar de comunión, ese lugar donde te querés revelar aún más quién es ese Padre bueno que tenemos, ese Padre que todo lo puede, ese Padre todopoderoso, ese Padre que tiene todo lo que necesitamos. Deja que Dios sea tu estandarte, deja que Dios sea tu baluarte, deja que el Señor sea todo lo que necesitas. Deja que el Señor, como decía ahí el pueblo de Judá, deja que el Señor sea el aliento de tu nariz, deja que el Señor sea lo que respirás, deja que el Señor sea todo lo que pensás, todo lo que haces, porque el Señor quiere bendecir tu vida grandemente y Él lo puede hacer porque es todopoderoso. Pero, Señor, que abrimos hoy nuevamente las puertas de nuestro corazón, reconociendo la necesidad que tenemos de ese Padre bueno, reconociendo la necesidad que tenemos de estar bajo tu abrigo, bajo tus alas, reconociendo, Señor, que tu protección va más allá de lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas, Señor. Te pedimos perdón si muchas veces quisimos, Señor, tener el control de todas las cosas, de nuestra familia, de una relación, de nuestros planes, porque eso lo único que denota es duda en ese Dios grande que tenemos. Por eso, Señor, una vez más te entregamos todo el control de nuestras vidas. Señor, hoy decidimos hacer nuestra carpa, nuestra tienda en tu presencia. Todo lo que emprendamos de acá en adelante será en vos. Todo lo que encaremos de acá en adelante será consultándote, Señor. Y el Señor te ha librado de las trampas del cazador. Dale gloria por eso. El Señor te ha librado aún de aquellas cosas que no percibías. El Señor te ha librado de males
que quisieron destruir tu vida, pero hoy estás acá. Y eso es muestra de la gracia y el favor que el Señor tiene sobre tu vida, porque el Señor posó sus ojos sobre vos, porque sos la niña de sus ojos y el Señor te cuida, porque estás bajo sus alas y porque el Señor ha mostrado gracia sobre tu vida. Gracia y favor de Dios sobre tu vida. Si estás en este lugar, bendecí al Señor, adorar al Señor, entregarle tu vida con todas tus fuerzas al Señor, porque ese Dios grande te ha cuidado, te ha sostenido, te ha levantado, y no solamente por eso, porque Él es Dios y merece toda gloria, toda honra y toda adoración. Todo te lo entregamos a ti, Señor, todo te lo entregamos a ti, en el precioso nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te honramos. Santo, 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 Señor. Adorá a Dios ahí por un momento. Adoralo en tus propias palabras. ¿Qué es el Señor para vos? ¿Qué es lo que nace en tu corazón? Decirle hoy a ese Padre bueno, ese Padre eterno. Él es tu morada. Él es tu lugar seguro. Él es tu estandarte. Él es tu refugio. Él es tu amparo. Es tu fortaleza.